Mi exesposa me dejó por su jefe del trabajo, me quitó todo y ahora finge ser la víctima mientras intenta volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado jamás. La primera vez que supe que algo andaba mal fue cuando no volvió a casa una noche. Dijo que se había quedado en casa de una amiga del trabajo después de una cena con el equipo, que se habían pasado unas copas y prefirió no manejar. En el momento, no sospeché nada. No porque confiara ciegamente en ella, sino porque estaba cansado. Trabajaba turnos dobles en un taller mecánico en Phoenix, salía casi todos los días con las manos negras de aceite y los pies muertos. Lo último que tenía era energía para andar cuestionando. Me limité a decirle ok, solo avisa, y me acosté. A la semana siguiente lo volvió a hacer. Otra noche de trabajo, otra amiga del trabajo, otra excusa. Lo mismo el jueves siguiente. El patrón se hizo obvio cuando ni siquiera intentó cambiar de coartada. Siempre la misma amiga. Pero nunca la trajo a casa. Nunca me invitó a esas cenas. Nunca me enseñó fotos. Cuando le pregunté si algo pasaba, me respondió con fastidio, como si fuera una locura mía, como si estuviera siendo paranoico. Me dijo que estaba estresada, que no le estaba poniendo atención, que ya no hablábamos como antes, que todo se sentía rutinario. Ahí empezó la caída libre, pero todavía no lo sabía. Yo seguía levantándome antes del amanecer, cocinando para los niños cuando podía, arreglando el auto que compartíamos porque se estaba quedando sin frenos y ella seguía usándolo como si nada. El celular ya lo escondía. Usaba clave. Se metía al baño con él. Dormía con él bajo la almohada. Cuando pregunté qué escondía, me dijo que privacidad no era igual a secretismo, que yo tampoco era perfecto, que si yo trabajaba tanto era para evitarla. No era cierto, pero igual me lo creí. Un mes después, vino el golpe. Entré a la cuenta bancaria para revisar unos pagos y noté un retiro raro, en efectivo, en un cajero cerca de un hotel. No era mucho dinero, pero no era un lugar donde ella solía ir. Lo mencioné casual, tratando de no sonar como un investigador. Ella explotó. Me dijo que estaba harta de que la vigile, que necesitaba espacio, que ya no me amaba como antes. Así, sin rodeos. Ya no te amo como antes. No estoy confundida. No necesitamos hablar. No, fue directo. No supe qué decir. Solo me senté en la sala en silencio mientras ella fue al cuarto a empacar una mochila. Esa misma noche se fue. Dijo que se quedaba en casa de una amiga, pero no fue difícil darme cuenta de que era con él. El tipo del trabajo. El gerente nuevo. Yo había oído su nombre antes. Una vez me mostró una foto del grupo del trabajo y estaba él, sonriendo, brazo alrededor de varios. Me dijo que era buena gente. El jefe buena onda, lo llamó. A los 3 días supe que no volvería. Me lo confirmó en un mensaje. Me pidió que no la buscara. Que habláramos solo por los niños. Que no quería pelear. Que no quería drama. Sé maduro, por favor, fue la última línea. Como si no fuera ella la que se largó dejando un hoyo en la casa y en la cabeza de los niños, que no entendían por qué mamá ya no les daba las buenas noches. Después de que se fue de la casa, no sabía qué hacer con el silencio. No era solo que faltara su presencia física, era que todo había perdido peso. Los sonidos de la casa se apagaron, el olor a su perfume en las sábanas se fue de golpe, como si hubiera abierto todas las ventanas y dejado que el viento se llevara los últimos restos de lo que habíamos tenido. Yo llegaba del trabajo, tiraba la mochila en el sofá y me quedaba parado un rato frente al televisor apagado, sin ganas de nada, ni de prenderlo, ni de cambiarme, ni de cocinar. Me quedaba así, como tonto, con la cabeza llena de ruido pero sin una sola palabra que pudiera decir en voz alta. Los niños se quedaban conmigo la mayoría del tiempo porque ella decía que todavía estaba acomodándose, que el lugar donde vivía era muy chico, que no tenía muebles, que no quería que ellos durmieran en el suelo, que estaba haciendo todo eso por ellos. En ese momento lo acepté porque quería creer que por lo menos todavía le importaban. Me aferré a eso, aunque algo dentro de mí me decía que era otra excusa más. La verdad es que ni siquiera me preguntaba cómo estaban. Los llamaba 2 o 3 veces por semana y hablaba 5 minutos. A veces, ni eso. Se limitaba a mandar un emoji o una nota de voz diciendo que los amaba y que pronto los iba a ver. Pero no venía. No preguntaba si necesitaban algo para la escuela, si estaban comiendo bien, si tenían fiebre o se habían peleado con alguien. Nada. Y ahí estaba yo, rompiéndome el lomo trabajando horas extra en el taller y luego llegando a casa a lavar ropa, revisar tareas, bañar a los chicos, hacerles de comer, todo eso con la cabeza explotándome. Había días que no dormía más de 4 horas, y ella subía fotos en Instagram con él, tomando vino en algún restaurante de Scottsdale. La primera vez que vi una de esas fotos casi rompo el teléfono. Estaban los dos abrazados, sonriendo, con la frase «La vida es ahora». Me tuve que encerrar en el baño para no gritar delante de los nenes. A los pocos días, me escribió diciéndome que necesitaba hablar conmigo. Pensé que por fin había recapacitado. Pensé que me iba a pedir perdón, que me iba a decir que había sido un error, que todavía podíamos intentar arreglar las cosas. Pero no.
Me citó en un café cerca de la casa y cuando llegué, ya estaba sentada. Ni me miró bien a los ojos. Tenía esa cara que ponen las personas cuando ya ensayaron todo lo que van a decir. Me dijo que quería formalizar el acuerdo de custodia, que prefería dejar todo en claro desde el principio para evitar problemas más adelante. Lo dijo así, como si estuviéramos hablando de una compra de auto o algo así. Le pregunté si pensaba volver en algún momento. Me miró como si no entendiera la pregunta. No creo, dijo. Ya tomé una decisión. No es contra vos, simplemente, se terminó. Y ahí fue cuando me soltó lo que más me destruyó. Estoy embarazada, dijo. Así, de la nada, sin siquiera poner una pausa entre una frase y la otra. Me quedé mudo. Literalmente, no pude decir una sola palabra. Ella siguió hablando como si nada, como si no hubiera tirado una bomba sobre la mesa. Dijo que no estaba segura de querer tenerlo, que recién se había enterado, pero que creía que era lo mejor para su nueva vida, que ese bebé venía en otro momento emocional, que no tenía que preocuparme, que no me iba a afectar. Ahí me levanté y me fui. No dije nada. Ni una palabra. Caminé varias cuadras sin saber a dónde iba. Me temblaban las manos y no sabía si quería llorar, vomitar o romper algo. Era como si alguien me hubiera quitado todo y todavía viniera a decirme que no era suficiente, que ahora sí estaba empezando una vida de verdad con otro. Me sentí descartado. Como si hubiera sido un error en su historia que ya quería borrar. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina hasta que amaneció. Escuchaba la respiración de los chicos desde el cuarto y me preguntaba si algún día iban a entender todo esto, si algún día me iban a preguntar por qué mamá se fue, que iba a decirles, que me cambiaron por otro, que no fui suficiente, que prefería otra familia. ¿Cómo le explicas eso a un nene de 6 años? Lo peor es que no era la última sorpresa. Pasaron como 2 semanas después de esa conversación y no supe más nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada, ni una visita, nada. Y yo no tenía energía para buscarla tampoco. Apenas si me alcanzaba para sobrevivir el día a día. Laburo, casa, chicos, repetir. Todos los días la misma rutina. Me estaba consumiendo, pero al mismo tiempo, era lo único que me sostenía. No pensaba en mí, pensaba en que no les falte nada. Que no notaran que el papá estaba hecho mierda por dentro. Aunque, si soy sincero, ellos lo notaban. Me miraban diferente, como si se dieran cuenta que algo no andaba, pero no sabían ponerlo en palabras. Una noche, mi hijo más grande me preguntó si la mamá se había ido para siempre. No supe qué decirle. Me quedé en silencio tanto tiempo que él mismo cambió de tema. Al día siguiente, la maestra me mandó un mensaje diciendo que lo notaba distraído, que estaba más callado que antes, que dibujaba cosas tristes, personas solas, casas partidas. Me partió al medio leer eso. Me encerré en el baño del taller y lloré en silencio con el celular en la mano. Unos días después, como si no hubiera pasado nada, ella apareció. Tocó la puerta a eso de las 8 de la noche. Yo no sabía si abrirle o no. Los chicos salieron corriendo, emocionados. Cuando abrí, estaba diferente. Más flaca, ojerosa, con una expresión que no le había visto nunca. Me preguntó si podía pasar. Le dije que solo si era por los nenes. Asintió. Entró y se sentó en el borde del sillón, como si la casa ya no le perteneciera. Me dijo que había perdido el embarazo. No lloró. No explicó mucho. Solo dijo que pasó, que fue rápido, y que ahora estaban replanteando muchas cosas, que se había ido a vivir sola, que no estaba más con él. Y ahí me largó otra bomba. Él me dijo que nunca quiso tener hijos conmigo, que fue un accidente y que me había seguido la corriente porque pensaba que era lo que yo quería. No supe qué decirle. No porque me doliera, aunque sí dolía, sino porque ya no tenía ganas de hacer de terapeuta. Años de escuchar sus quejas, de calmar sus enojos, de justificar sus impulsos. Ya estaba cansado. Le pregunté qué quería. Me dijo que estar más presente, que quería ver a los nenes más seguido, que quería reconstruir una relación con ellos. Me tragué el enojo. Pensé en los chicos. Le dije que íbamos a hablar de eso, pero que tenía que empezar a demostrarlo con hechos, no con palabras. Esa semana empezó a venir más seguido. A veces pasaba a buscarlos para llevarlos al parque, a veces se quedaba 1 hora en casa con ellos. Pero era raro. Se notaba incómoda, como si no supiera qué hacer con su culpa. Conmigo era distante. No sé si por vergüenza o porque todavía pensaba que yo le iba a rogar volver. Pero no. Yo ya no estaba en ese lugar. La tensión se hizo más fuerte cuando, una tarde, entró al departamento sin tocar. Todavía tenía una copia de la llave. Yo no me había dado cuenta de eso hasta ese momento. Estaba con una bolsa con cosas para los nenes, según ella. Pero también se metió a la cocina, revisó la heladera, preguntó si estaba comiendo bien. Demasiado cómoda para alguien que había destruido todo. Le pedí la llave en ese momento. Me dijo que no la tenía encima. Mentira. Me harté. Le dije que no podía aparecer cuando quisiera, que ya no era su casa, que tenía que respetar los límites. Y ahí explotó.
Me gritó que yo era un amargado, que la había dejado sola en el peor momento, que si ella se había ido era porque ya no se sentía querida, que todo esto era culpa mía. Los chicos estaban en el cuarto, pero escucharon todo. Salieron asustados. Tuve que agarrarla del brazo, con cuidado, y pedirle que se fuera. Me devolvió una mirada que no me voy a olvidar nunca, entre odio, tristeza y algo más, como si no esperara que yo tuviera ese tipo de reacción, como si todavía pensara que tenía poder sobre mí. Esa noche los nenes no durmieron bien, yo tampoco. Al día siguiente, me mandó un mensaje larguísimo, lleno de excusas, pero también con un tono manipulador. Decía que yo la hacía sentir como una intrusa, que no entendía por qué la trataba como a una extraña cuando ella también era madre, que teníamos que ser un equipo, que lo hacía por los chicos. Pero todo eso venía después de haber desaparecido por semanas, de haberme dejado con toda la carga, de haber elegido a otro por encima de su propia familia. Yo ya no quería palabras, y ahí fue cuando decidí que tenía que empezar a documentar todo. Después de ese episodio con la llave y la discusión frente a los chicos, algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza, no fue bronca, fue otra cosa. Una especie de agotamiento profundo, como si mi cuerpo y mi cabeza hubieran dicho ya está, basta. Había aguantado tanto, intentando que todo se mantuviera estable por ellos, intentando que no se desbordara nada, que me había olvidado de que yo también tenía un límite, y ahí lo había alcanzado. Esa misma semana, compré una libreta y empecé a anotar todo. Día, hora, lo que hacía, lo que decía. Cualquier cosa que pudiera usar si esto terminaba en abogados, porque empecé a darme cuenta de que iba a terminar ahí. No tardó mucho en volver a cruzar la línea. Una tarde, sin avisar, apareció con bolsas llenas de cosas, ropa, juguetes, cuadernos, hasta un par de sábanas. Dijo que quería que los chicos tuvieran todo lo suyo acá también. Le dije que no podía simplemente entrar como si nada, que me avisara antes, que esto no era más su casa. Me miró con una sonrisa forzada y dijo que no pensaba quedarse, que solo era por los nenes. Pero se quedó. Se sentó en la cocina. Me preguntó si había alguien más. Le dije que eso no era de su incumbencia. Y ahí cambió la cara. Se le fue la sonrisa, se puso seria, incómoda, como si no soportara que yo pudiera haber seguido adelante. Esa noche, me llegó una solicitud de amistad en Facebook, de ella. Y también de 4 o 5 cuentas que no conocía, pero al revisar, todas tenían amigos en común con ella. Empecé a sospechar. Mi cuenta era privada, no tenía mucho más que fotos de los nenes y alguna que otra cosa del trabajo. Pero el hecho de que intentara meterse por ahí, después de todo lo que había pasado, me dio mala espina. La bloqueé. A todas las cuentas, y pensé que ahí iba a parar. No, solo estaba empezando. A los días, los nenes empezaron a decir cosas raras, que mamá les preguntaba qué hacíamos los fines de semana, que si papá tenía una amiga, que qué comíamos, si salíamos a pasear. Les pedía fotos, les revisaba la mochila cuando volvían a su casa. Un día, mi hijo me dijo que ella le preguntó si yo dormía con alguien más en la cama. Me agarró un escalofrío. Le dije que no tenía por qué responder esas cosas, que no estaba bien que lo pusieran en el medio. Decidí hablar con ella. La llamé. Le pedí que por favor dejara de meter a los chicos en temas de adultos, que si quería saber algo, que me lo preguntara a mí. Me cortó. Al rato, me escribió un mensaje diciéndome que yo era un manipulador, que estaba usando a los chicos para castigarla, que no le dejaba lugar como madre. Todo al revés, como siempre, haciéndose la víctima. Y ahí fue cuando apareció una chica nueva. No voy a decir su nombre, no hace falta, pero apareció de la nada, una noche que salí a tomar algo con un amigo. Me la presentó. Empezamos a hablar, todo muy tranquilo. Al principio no buscaba nada, no estaba para relaciones ni historias, pero fue amable, directa, real. No se metía en nada que no le correspondiera. No preguntaba más de lo necesario. Me reía con ella. Eso solo ya era una novedad. Después de unas semanas, empezó a venir a casa de vez en cuando. Los chicos la conocieron. Se llevaron bien con ella. No era su mamá, ni intentaba serlo. Pero jugaba con ellos, les hablaba con respeto, los escuchaba. Y ahí fue cuando todo explotó. La primera vez que mi ex la vio, fue cuando pasó a dejar a los nenes. Ella estaba en la cocina, de espaldas, lavando unos platos. Mi ex entró sin golpear. Cuando la vio, se quedó congelada. Después sonrió de una forma rara y dijo así que era verdad. No dije nada. Le pedí que se retirara. No gritó, no insultó. Pero me quedó claro que eso no le iba a gustar. Esa noche me mandó un audio de 5 minutos, llorando, diciendo que yo me había olvidado de todo, que cómo podía meter a otra persona en la casa donde habíamos criado a nuestros hijos, que era irrespetuoso, que era una traición. Me decía eso mientras vivía en otro lado, con otro hombre, al menos hasta hacía poco, después de haberme dejado solo con todo el caos. A los pocos días, mi novia empezó a recibir mensajes privados de cuentas falsas,
comentarios pasivo-agresivos, preguntas raras, hasta fotos viejas mías con mi ex. Empecé a temer que esto se pusiera feo. Y me equivoqué. Ya estaba feo. Esto no era más una separación. Era una guerra. La gota que rebalsó todo fue un sábado a la mañana. Era uno de esos fines de semana que me tocaba a mí tener a los chicos. Habíamos planeado ir al parque, después pasar por una heladería y volver a casa a ver una película. Nada del otro mundo, solo un día tranquilo, sin sobresaltos. Mi novia se había quedado a dormir esa noche porque venía de trabajar tarde y no quería manejar cansada. Los nenes ya estaban acostumbrados a verla. ¿La querían? Nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía, ni imponerse. Simplemente estaba. Y eso bastaba para ello. Ese día, mientras preparábamos el desayuno, mi hijo menor me trajo el celular. Me dijo, mamá quiere hablar contigo. Era una videollamada. Dudé, pero atendí. Apareció ella, despeinada, con cara de no haber dormido. Sin saludarme, preguntó directamente, ¿quién está en la casa? Le dije que no era asunto suyo. Me dijo que sí lo era, porque eran sus hijos y tenía derecho a saber con quién estaban. Le recordé que yo no la acosé cuando vivía con su compañero de trabajo, ni le pregunté qué hacía en su casa. Me cortó. 20 minutos después, golpearon la puerta. Era ella. Con cara de, te caigo porque puedo. Me dijo que venía a buscar a los chicos porque no se sentía cómoda sabiendo que estaban con una extraña. Le dije que no era su día, que si quería llevárselos tenía que esperar al domingo a la noche como acordamos. Me dijo que si no se los daba, iba a llamar a la policía. Le dije que lo hiciera. Y lo hizo. Sí. Llamó al 911 y dijo que temía por la seguridad de sus hijos, que había una mujer desconocida en la casa, que yo la había agredido verbalmente. Mientras hablaba, estaba parada a 1 metro de mí, sin un solo rasguño, sin levantar la voz siquiera. Todo inventado, como una obra de teatro barata. Los chicos estaban adentro, jugando con mi novia en el living, ajenos al quilombo que su madre estaba armando en la puerta. Llegó la patrulla, 2 oficiales. Les expliqué todo. Les mostré los mensajes. Mi novia también declaró. Uno de los oficiales se metió a hablar con los nenes, salió al rato y dijo que no veía nada fuera de lo normal, que los chicos estaban bien, tranquilos, que no podían hacer nada si no había una orden judicial de por medio. Ella se fue furiosa, pero no se rindió. Esa noche, mi novia me dijo que entendía si yo quería poner distancia, que no quería ser un problema para los chicos ni para mí. Le dije que no, que ella no era el problema, que la única que no podía aceptar que su tiempo ya había pasado era mí, que yo no iba a vivir condicionado por su locura. Pero me hizo pensar, porque si ya estaba dispuesta a armar un teatro así de grande, ¿qué seguía después? ¿Qué iba a inventar? ¿Qué iba a decir en la escuela? ¿Qué cosas iba a llenar en la cabeza de los nenes? Y ahí fue cuando decidí que no podía seguir esperando que se le pasara. No estaba lidiando con alguien que solo estaba dolida. Estaba lidiando con alguien que no toleraba haber perdido el control. Que estaba desesperada por recuperar terreno, aunque fuera a través del miedo, de la manipulación o del caos. Fui a un abogado. Le conté todo. Le mostré capturas de pantalla, audios, mensajes. Me dijo que sí, que había motivos para pedir una revisión del régimen de custodia, que podía documentar todo esto y presentarlo ante un juez, que era probable que la situación se complicara, pero que yo estaba haciendo lo correcto si priorizaba la estabilidad de los chicos. Me dio una lista de pasos. Me recomendó que comprara cámaras para la entrada de casa, que empezara a grabar las conversaciones, que no borrara nada. Así lo hice. No pasó ni una semana y ella volvió a aparecer. Esta vez, con una excusa distinta, que los nenes se olvidaron una campera, que necesitaban un libro de tarea, que pasaba 1 minuto, pero cada vez que venía, se quedaba más. Se metía en la cocina, miraba la heladera, tocaba cosas, hacía preguntas. Una vez, abrió el ropero de los chicos y dijo, qué raro que tengan tantas cosas nuevas, ¿quién se las compró? Como si buscara pelea, como si necesitara encontrar algo para armar bardo. Y después, empezó a copiar a mi novia. Sí, literalmente. Un día vino con el mismo corte de pelo. Otro día, con una campera igual. Después, empezó a usar frases parecidas. A publicar fotos en lugares donde sabía que nosotros habíamos ido con los chicos. Como si tratara de recrear la experiencia. Como si necesitara demostrar que podía hacerlo mejor. Los nenes se dieron cuenta. Mi hija una vez dijo, mamá ahora se viste como la novia de papá. Mi hijo me preguntó si eso era normal. No supe qué responder. Lo único que sabía era esto, esa mujer estaba perdiendo el control. Y estaba arrastrando a todos con ella. Después de todo eso, ya no se trataba solo de que mi ex estuviera desestabilizada. Ya no era solo celos o resentimiento. Empecé a sentir que estaba jugando un juego raro, uno donde lo importante no era ganar, sino arruinar al otro. A veces parecía que ni siquiera quería volver conmigo. Solo necesitaba que yo no siguiera adelante, que me estancara como ella, que si ella no podía estar bien, nadie más podía.
Y menos yo. Mucho menos yo. Una tarde, después de dejar a los chicos, mi hijo me dijo que la mamá había impreso fotos nuestras, mías, de mi novia, de los tres en la playa, en la casa, en el parque. Las había puesto en la mesa y les preguntaba cosas como ella los cuida bien, ella les habla feo, ella les grita. Según mi hijo, cada vez que ellos decían que no, que todo estaba bien, que la pasaban bien conmigo, ella se enojaba. Una vez lloró frente a ellos, otra vez les gritó que no sabían lo que decían. Otra vez dijo que yo los estaba comprando. Esa palabra me quedó dando vueltas, comprar. Como si ella creyera que por darles estabilidad, cariño y tranquilidad yo estuviera haciendo trampa. Como si fuera injusto que me quisieran cuando yo no estaba haciéndoles daño. Y entonces empezó a usar a los nenes como arma directa. Un viernes no me los quiso dar. Dijo que no estaban de humor, que tenían fiebre, que no querían salir. Le pedí una videollamada. Me la negó. Insistí. Al rato me mandó un mensaje con una foto vieja donde mi hija tenía la nariz roja. Nada que ver. Era de semanas antes. Lo supe porque la remera de la foto se la había llevado en la mochila días atrás. Ya ni se esforzaba en mentir bien. Ese fin de semana lo pasé solo, dando vueltas por la casa como una sombra. Mi novia estaba de viaje por trabajo. No sabía qué hacer conmigo. Quise ir a la policía pero no había nada que pudiera probar que me había negado ilegalmente a los chicos. El régimen no estaba formalizado por un juez, era un acuerdo informal. Y eso era mi error. Así que volví al abogado y le dije que íbamos con todo. Él me preparó una demanda para pedir la custodia compartida con un calendario fijo y detallado. También se incluyó una cláusula para impedir que entrara a mi casa sin permiso y otra para regular la comunicación. Todo basado en las pruebas que fui juntando. Era un paquete grande. Mensajes, capturas, audios, declaraciones de los nenes grabadas, sin forzar, solo conversaciones naturales que había empezado a guardar, incluso comentarios que ella había dejado en redes sociales. Era mucho. Cuando le llegó la notificación legal, explotó. Me llamó llorando, gritando, insultándome, diciendo que yo era un traidor, que no tenía corazón, que ella solo quería lo mejor para los chicos. Me dijo que si yo la obligaba a ir a juicio, iba a decir todo, que iba a contarle al juez quién eras de verdad. Le pedí que lo hiciera, que mostrara lo que quisiera, que mientras lo hiciera con pruebas, yo no tenía nada que temer. No supo qué responder. A los pocos días me enteré por mi hijo que en su casa había empezado a hablar mal de mí frente a ellos. Decía que yo la había dejado. Que yo tenía una novia loca, que no los quería, que yo le había robado su lugar, que algún día iban a entender quién era el verdadero culpable. Los chicos no son tontos, la miraban en silencio, pero cuando volvían a casa, venían raros, callados, con caras tensas. Empecé a notar que la más chiquita se mordía las uñas, algo que nunca había hecho. El grande tenía pesadillas. Fue ahí cuando empecé a pensar que esto no era solo una pelea por orgullo. Era una situación que les estaba haciendo daño directo a los nenes, que si no ponía un freno real, se iba a poner cada vez peor. Y entonces, algo cambió. Una noche, cuando fui a dejar a los chicos, el tipo con el que ella había estado, el gerente ese, estaba en la puerta del edificio. Solo, me llamó. Yo no tenía ganas de hablar con él, pero me dijo que era importante, que solo quería un minuto. Le dije que hablara rápido, y ahí me largó algo que no vi venir. Me dijo que se había ido de la casa, que ya no vivía más con ella, que no había sido una separación tranquila, que habían tenido varias peleas pesadas, que ella estaba fuera de control, que una vez le tiró un vaso, que otra vez lo empujó por una escalera, que ella había empezado a comportarse de forma impredecible, que creía que necesitaba ayuda, que él no podía seguir con alguien así. No sé si me lo dijo para sacarse culpa, para que yo no lo odiara tanto, pero me sirvió. Porque si él, el tipo por el que me dejó, ya no podía con ella, eso reforzaba mi caso, mostraba que no era solo conmigo, que el problema era ella. Me fui de ahí en silencio, y al día siguiente, empecé a preparar a los nenes, porque si todo salía como el abogado decía, pronto íbamos a estar frente a un juez. Y ahí sí, todo se iba a definir. La audiencia estaba programada para un martes a las 9 de la mañana. Yo no dormí nada la noche anterior. Estaba con la cabeza llena de todo lo que había pasado en el último año y medio. Me sentía como si hubiese cruzado un desierto cargando piedras en la espalda. Tenía miedo. No por mí. Por los chicos. Por lo que podía pasar si el juez no veía lo que nosotros estábamos viendo. Por si a ella se le ocurría seguir actuando, como hacía en las redes, como hacía frente a la gente, esa máscara de madre preocupada y víctima constante. Cuando llegué al tribunal, ella ya estaba ahí. Sentada, maquillada, con ropa elegante, con una cara de tristeza ensayada que ya me conocía de memoria. Estaba sola. No vi al tipo con el que había estado. No vi amigas, ni familia. Solo ella. Mi abogada me saludó, me senté y traté de no mirarla. Pero sentí su mirada fija. Como si esperara que la mirara para empezar el show. No le di el gusto.
El juez era un tipo serio. Entró sin vueltas, revisó la documentación, nos pidió que habláramos por turno y que todo lo dicho se sostuviera con pruebas. Yo presenté todo lo que tenía, capturas de pantalla, mensajes, audios, la carta del colegio donde hablaban del comportamiento ansioso de los nenes, registros de entradas no autorizadas a mi casa, incluso un informe psicológico preliminar que hice de mi parte, donde quedaba claro que los chicos estaban más estables cuando estaban conmigo. Lo aceptaron todo. Ella trató de revertirlo. Dijo que yo manipulaba a los chicos, que los alejaba de ella, que tenía una pareja inestable conviviendo con sus hijos. El juez le pidió pruebas. No tenía ninguna. Solo palabras, solo su versión. Entonces dijo que yo le había sido infiel mucho antes de que se separaran, que por eso se había ido. El juez preguntó si eso tenía alguna relación con el bienestar de los menores hoy. Ella no supo qué responder. Fue quedando expuesta. No por lo que decía, sino por lo poco que podía demostrar. En un momento, se quebró. Empezó a llorar. A decir que yo era su gran amor, que ella no entendía cómo todo se había derrumbado tan rápido, que solo había querido una vida mejor, que se había equivocado, pero que merecía otra oportunidad como madre. La escuché en silencio. No porque me conmoviera, sino porque entendí, ahí sentado frente a un juez, con los papeles sobre la mesa, que esa mujer no tenía idea del daño que había hecho, ni siquiera ahora. Lloraba por lo que perdió, no por lo que les hizo a los nenes, no porque se arrepintiera de haberlos dejado plantados, confundidos, rotos. Lloraba por ella, siempre por ella. El juez no tomó una decisión final ese día, pero dictó una orden temporal. A partir de ese momento, la custodia sería dividida mitad y mitad, pero con condiciones. Todo debía pasar por una aplicación de coparentalidad, no podía acercarse a mi domicilio sin autorización previa, si en los próximos 3 meses se notaban inconsistencias, el régimen sería revisado. También le pidieron que se sometiera a una evaluación psicológica. Mi abogado me dijo después que eso era una muy buena señal. Salí del tribunal temblando. No de miedo, de descarga. Era como si el cuerpo se hubiese estado aguantando todo ese tiempo y de pronto, entendiera que podía empezar a soltar. En la vereda, mi novia me estaba esperando. No me preguntó nada. Me abrazó. Yo me quebré. No soy de llorar, pero esa vez no pude contenerme. Era una mezcla de cansancio, alivio, tristeza, bronca. Todo junto. Pasaron las semanas, y como era de esperarse, ella no cumplió todo. Tardaba en responder los mensajes, cambiaba los horarios sin avisar, mandaba a los chicos sin ropa, sin materiales. Una vez me los mandó sin almuerzo, otra vez, sin mochila, otra vez, sin tarea. Y cuando le reclamaba, decía que era mi culpa, que los había desorganizado. Los chicos se empezaron a cansar. Un día, mi hija me dijo que no quería ir, que no se sentía cómoda, que la mamá estaba siempre tensa, o llorando, o discutiendo con el teléfono. Me dijo que no jugaba con ella, que se la pasaba espiando sus cosas, que una vez la escuchó llorando en el baño diciendo que yo tenía una vida nueva y que ellos también la habían abandonado. Yo ya no sabía qué hacer con esa información, porque por más bronca que le tuviera, seguía siendo su madre. Y no quería alimentar odio, pero tampoco podía permitir que los chicos cargaran con esa mochila. Entonces hablé con el abogado otra vez. Le dije que había que seguir, que si el juez pidió pruebas, yo se las iba a dar. Le dije que me importaba más la estabilidad de mis hijos que cualquier otro drama. Esa misma semana, presenté un pedido formal para revisión del régimen, y ahí fue cuando llegó el mensaje. Ella me escribió una noche, largo, confuso. Decía que se iba del estado, que no podía más, que pensaba empezar de cero en otro lugar, que no quería pelear más, que me dejaba a los chicos, que los criara yo, que ella ya no servía para eso, que no la busque. Al principio pensé que era otra maniobra, pero no. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el borde de la cama con el celular en la mano, leyendo ese mensaje una y otra vez. Me voy del estado. No puedo más. Cría vos a los chicos. Yo ya no sirvo para eso. No me busques. Cada palabra me caía como un ladrillo. No porque me sorprendiera, ya había visto señales de que se venía abajo, sino porque por fin había soltado el disfraz. Porque lo había dicho con todas las letras, que se rendía, que abandonaba. Sin excusas, sin rodeos. Lo primero que hice fue ir a ver a los chicos. Dormían como si no pasara nada, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos afuera de su cuarto. Me quedé un rato ahí, mirándolos, pensando en cómo decirles, cómo prepararles un mundo donde una de las dos personas que más deberían cuidarlos simplemente desaparece. Mi novia se despertó y me encontró ahí, en silencio. Me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad, no estoy bien. Pero voy a estarlo. Porque ahora sé que esto depende de mí. Solo de mí. Porque ya no hay más dudas, más idas y vueltas, más juegos. ¿Se fue? Me dejó con los chicos. Y si bien no es lo ideal, al menos es claro. Al menos ya no hay mentiras disfrazadas de drama.
Ya no tengo que explicar visitas que no se cumplen, promesas que se rompen. Ya no tengo que protegerlos del caos. Solo tengo que criarlos. Al día siguiente, llevé el mensaje a mi abogado. Lo presentó como parte del expediente. Y con eso, el juez finalmente falló a mi favor. Custodia completa. Ella ya ni siquiera contestó. ¿Se fue? Literalmente. Un amigo me dijo que alguien la vio en Colorado. Otros dicen que está en Nevada. No importa. Los chicos me preguntaron por ella un par de veces. Les dije que está bien, que necesita tiempo. No les mentí, pero tampoco les conté todo. No todavía. Son chicos, y algún día lo entenderán mejor. Pero por ahora, necesitan paz. Las primeras semanas fueron raras. Todo recaía en mí. Escuela, doctores, tareas, cumpleaños, la ropa, las peleas entre hermanos, las risas, las preguntas difíciles, todo. Me reventaba. Pero también era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía un propósito claro. Ya no vivía con miedo a qué iba a inventar ella después. Ya no esperaba la próxima manipulación. Solo vivía. Mi novia se quedó. No solo conmigo, con ellos. Se convirtió en una figura importante en su vida. Nunca trató de ser la nueva mamá. Solo estaba presente. Escuchaba. Acompañaba. Era firme cuando tenía que serlo. Cariñosa también. Yo la vi, con el tiempo, transformarse. Y me vi transformarme también. Porque empecé a bajar la guardia. A confiar. A entender que sí. Podés salir de la mierda. Pero no salís corriendo. Salís arrastrándote. Te limpias el barro de a poco. Te levantás con los huesos duros. Pero salís. Un día, meses después, mi hija me trajo un dibujo. Era nuestra casa. Estábamos nosotros tres. Y al costado, mi novia, sonriendo. Todos tomados de la mano. Le pregunté quién lo había hecho. Me dijo yo, pero fue idea de mi hermano. Cuando lo miré a él, me encogió de hombros y dijo, porque así es como estamos ahora. No dije nada. Solo me lo guardé. Nunca volví a saber de mi ex. No sé si sigue viva, si encontró ayuda, si está arrepentida. No sé si algún día va a volver. Supongo que sí, de alguna forma. Siempre vuelven, aunque sea con excusas. Pero esta vez, no pienso dejar que entre.